Hola, feliz tarde para todos. Es un gusto recibirlos en este nuevo episodio de Cuéntale al mundo. Este episodio lo hemos titulado Dolor invisible, el camino hacia la magia. Y para resolver todo este mundo que les vamos a presentar hoy, tengo una invitada súper especial, Luz Ángela Parra. Bienvenida, Lucecita hermosa, a estos micrófonos de Cuéntale al mundo. Hola Nati, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá contigo y pues con toda la gente con la que vayamos a compartir este podcast. Muchas gracias por la invitación. Estoy pues súper emocionada y súper feliz de contarle al mundo cómo fue ese camino del dolor a la magia. Maravilloso, un camino que nos une de muchas formas. Así es. Bueno, mi Luz, tras bambalinas estábamos dialogando sobre algo muy importante que todos deberíamos tener presente, tengamos o no tengamos un proceso de dolor en curso. Y es nuestro diálogo interno, cómo nos estamos hablando, nuestro vocabulario, hasta la etimología, porque vamos diciendo cosas así como sin saber, solamente porque desde los ancestros todo el mundo lo está diciendo y así lo digo yo. Cuéntanos un poquito más de esto. Así es. Eh, Nosotros nos acostumbramos a usar unas ciertas palabras, pues porque ese es como el vocabulario que usa nuestra sociedad, que usan nuestros papás, y son las palabras a las que nosotros nos acostumbramos y las que nosotros mismos repetimos. Sin embargo, nosotros no nos damos cuenta ni de qué hablamos ni de cómo nos hablamos. Entonces, empezar por entender que cómo nos hablamos es súper importante. Y qué decimos y qué palabras utilizamos también es muy importante. ¿Por qué? Porque digamos que no es lo mismo cuando yo digo no quiero ser bruta a soy inteligente. Son cosas muy distintas. Cuando yo digo soy inteligente, estoy reconociendo que mi inteligencia está separada de mis errores. O sea, mi inteligencia no se tranza, ni cambia, ni se disminuye porque yo cometa un error. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de que cometemos un error, luego decimos, es que soy muy bruta. Eso es súper común. ¡Ay, qué brutalidad! Pero yo cómo fui a saber eso, qué bruta. Ahí no es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos y lo que nuestro inconsciente está recibiendo es, yo no soy una persona inteligente. Y como nosotros nos repetimos eso y el inconsciente aprende a través de la repetición, nosotros empezamos a creer que de verdad somos brutos. Entonces, hay cosas que luego se nos presentan, que son retos intelectuales, para los cuales nosotros no nos sentimos que podemos dar la talla. ¿Por qué? Porque en vez de decir soy inteligente, cometí un error, nos decimos soy bruto. Entonces, eso es muy importante. El vocabulario y la forma en la que recibe el inconsciente y el universo, el vocabulario es muy importante y nosotros no hacemos conciencia acerca de eso. Entonces, por ejemplo, dos cosas muy importantes son el universo no oye no y no es y no está bien hablar desde la carencia. Es decir, nosotros muchas veces decimos, por ejemplo, quiero más plata, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, o quiero un mejor sueldo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de querer, estamos hablando desde el no tener, estamos hablando desde la carencia, desde lo que me hace falta, no desde lo que tengo. Y el universo solamente tiene una respuesta para nosotros. La única respuesta del universo es sí. A todo lo que tú quieras. Absolutamente sí. Es más, yo quiero decir acá una cosa que yo oí en alguno de los cursos que he tomado que me pareció tan linda, y es que somos tan libres que somos libres de querer sufrir y somos libres de sufrir. Entonces, por ejemplo, con nuestras palabras nosotros sufrimos, porque si nosotros decimos, quiero un mejor sueldo, estoy hablando desde lo que no tengo. Pero si yo digo, tengo un buen sueldo, me pagan bien, es muy distinto y la vibración de esas palabras es distinta. Entonces, tengo un buen sueldo, me pagan muy bien, vibra alto. Y cuando yo repito eso, mi inconsciente, porque mi cerebro es un computador de resolver situaciones. Entonces, en la medida en que yo digo,
me pagan bien y digamos que no tengo mi sueldo ideal, mi sueldo soñado, mi computador, mi cerebro va a empezar a buscar la forma de hacer eso realidad en lo físico. Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y eso también va para nuestro diálogo interno, ¿no? Es las cosas que nos decimos, cómo las decimos, porque nuestras palabras son la primera herramienta con la que creamos de y son creación. nuestra primera herramienta de creación de realidad. Bueno, mi Luz, quiero contarte que en este camino que yo llevo acompañando pacientes oncológicos, pediátricos y también jóvenes y adultos, siempre me ha hecho como ruido, pero es algo que se usa de manera cariñosa. Palabras de guerra durante el proceso, ¿no? Entonces, no, aquí bueno, en la lucha es algo como muy típico colombiano, mi guerrero, mi guerrera, ese tipo de adjetivos que estamos utilizando, ¿a dónde nos llevan? Claro, y añadiéndole una palabra más, también porque digamos que, bueno, yo no trabajo con pacientes oncológicos a diario, pero mi mamá es una paciente oncológica. Una cosa que uno oye mucho es, ay, pobrecita. Esa es otra palabra que nosotras usamos en nuestro diario. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos hablando en la lucha, en la enfermedad, la guerrera, el guerrero, em, pobrecita? Pues la implicación es, primero, pues la enfermedad no es salud, ¿no? Entonces, empezar por ahí. Cuando nosotros hablamos, no, es que esta enfermedad es terrible, lo que nosotros estamos viendo ahí y lo que lo que estamos creando es una situación, pues, de desolación, porque es una situación que además, digamos, en términos del cáncer como tal, nosotros, a nosotros nos dicen la palabra cáncer y nosotros simplemente la asociación es muerte en vez de poder ver una posibilidad. Y puede ser una posibilidad de cambio, una posibilidad de transformación, una posibilidad de transformación de la persona, de su cuerpo, de sus relaciones familiares, de esa familia, de cómo ven la vida. Es una transformación total. Entonces, eh, la persona está atravesando por una situación de cáncer, pero la persona ni es un cáncer, ni debe identificarse, ni la familia tampoco, con los sentimientos o los pensamientos, porque es que ese es también el otro, digamos, como la otra cara de la moneda del vocabulario, es que nosotros tendemos a decir, yo estoy enfermo, pero pues es que tú no estás enfermo, simplemente estás atravesando por un cáncer. O sea, esa es la situación. Esa situación puede cambiar. Está en ti y en el proceso que lleves afrontarla de una manera y con una visión distinta. Entonces, ¿cómo lo quieres afrontar? ¿No? En cuanto a lo que hablábamos de la lucha, del guerrero, de la guerrera, pues son palabras muy combativas, ¿no? Y son palabras que yo entiendo que muchas personas se enfrenten a la enfermedad como si fuera un enemigo, pero la enfermedad primero, no es una enfermedad, es una situación biológica por la que está pasando la persona. Y segundo, no es no es una batalla, es una oportunidad. Es una oportunidad que nos está mostrando y el cuerpo nos está mostrando, o sea, la realidad física nos está mostrando una oportunidad para hacer cosas de manera diferente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer diferente? Eso es lo más bonito del inconsciente, que nos trae estas situaciones y nos dice, esto específicamente no está bien. ¿Cómo lo vas a cambiar? Entonces, pues sí, nosotros tenemos una idealización del guerrero de, ay, sí, fue a la batalla y qué guapo se veía con su uniforme y con la armadura, pero realmente eso también le quita a la persona un montón de posibilidades, como la posibilidad de llevar su proceso, de hacer un duelo. Tiene que hacer un duelo porque además, sobre todo, digamos, en pacientes oncológicos, hay un duelo no solamente por la enfermedad, por el diagnóstico que les dan, sino también porque esta oportunidad que se les presenta es, voy a dejar de ser esta persona que he sido para ver la persona que puedo ser. Entonces, esa oportunidad y eso que vamos a crear también es un duelo. Eso que yo estoy dejando atrás es un duelo. Esa forma de relacionarme con el mundo, con mi cuerpo, con mi familia, ahí va a haber un duelo.
pero no le permite a la persona esa expresión libre porque el guerrero es fuerte, el guerrero no sufre, el guerrero siempre está listo para la batalla. Y un paciente oncológico, aunque esté fuerte, aunque sea una persona que afronta esta situación de manera valerosa y valiente, pues también tiene derecho a pasar por su duelo y a sentir lo que siente y a expresar. Exactamente. Entonces, ¿qué sería ese juego de palabras que sí deberíamos usar? Yo creo que para referirnos al cáncer, pues eso, hablar del cáncer, es simplemente por su nombre. Yo creo que los calificativos, los adjetivos son la primera, digamos, el primer punto que deberíamos evitar. Entonces, es una enfermedad terrible, ese tipo de asociaciones, sino es un cáncer y es una situación biológica, como lo puede ser una gripa, como lo puede ser, eh, qué sé yo, una conjuntivitis, un esguince, todas esas son situaciones biológicas por la que está pasando mi cuerpo y cómo la estoy afrontando, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tengo hacia ella? En cuanto al guerrero es, soy, por ejemplo, incluso la palabra paciente, a mí también a veces me choca un poquito, ¿por qué? Porque el paciente literalmente es una persona que está paciente, que está ahí tranquila Pasiva. esperando a que le hagan cosas. Dime, Nati, perdón. Totalmente pasiva. Exactamente, es una persona pasiva. Mientras que un consultante que tiene una situación de cáncer o que está pasando por una situación biológica de cáncer, es una persona que está empoderada y que en su valentía decide, oiga, yo quiero hacer de esta situación lo máximo que pueda, independientemente de cuál es mi diagnóstico. Yo no me estoy apartando de que hay pacientes cuyo diagnóstico es terminal. Puede que sí, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos pacientes a los que les han dicho su diagnóstico es terminal, pero al final llevan 20 años viviendo su vida y les quedaban 3 meses de vida. Entonces, es esa, o sea, el verlos más bien como un consultante, como una persona que está pasando por una situación y que quiere resolverla de la mejor manera posible para ellos. Ese es más el, el punto de vista que yo creo que deberíamos como promover dentro de la comunidad más que un paciente, porque además un paciente de hecho no hace nada. En cambio, el consultante va a consultarle a alguien porque quiere hacer algo al respecto. Exacto, buen punto. Bueno, yo aquí quiero hacer como un plano comparativo. Estamos hablando de Dale. cáncer, que es algo muy usual, muy común y que lastimosamente las tasas van en aumento. Pero hay otro tipo de diagnósticos, llamémoslos así mejor, eh, que no son visibles, no te los van a diagnosticar ni por sangre, ni cuadro hemático, ni rayos X, y son esos dolores invisibles los que le dan título a nuestro video podcast del día de hoy. Exacto. Em, Esos dolores invisibles, porque yo creo que es muy importante que los visibilicemos. Porque como tú dices, por ejemplo, una persona con un cáncer, pues digamos que ve un apoyo familiar. ¿Por qué? Porque es una cuestión que las personas pueden ver. Entonces, como ven que su salud física está deteriorada, y el médico, además el médico también es otra figura muy importante, ¿no? El médico es una figura de autoridad en nuestra sociedad. Entonces, cuando el médico a uno le da un diagnóstico de cáncer, la familia también dice, uy, esto es grave, hay que hacer algo. Pero cuando a una persona le dan un diagnóstico de depresión, de bipolaridad, de esquizofrenia, incluso de ansiedad, que es pues digamos la enfermedad o el diagnóstico más, ya que estamos hablando de vocabulario, el diagnóstico más común y más y también menos diagnosticado, pero también en ascenso en nuestra sociedad y en el mundo que vivimos, ese dolor no se ve, porque uno ve a la persona y, digamos, a diferencia de un paciente oncológico, de un consultante oncológico, esas personas tienen pelo, esas personas pueden ir a trabajar, esas personas no le están haciendo quimioterapia, entonces, digamos, no tienen ningún síntoma físico, lo que tú dijiste, les hacen un cuadro hemático y les sale bien,
eh, esas personas parecen funcionales, parecen normales. Y no es que sean anormales, es que simplemente su dolor no es visible y como no es visible, la sociedad le cuesta mucho trabajo hacer empatía con eso. Y nos cuesta como seres humanos entender que el dolor no solamente es físico y que incluso el dolor mental y emocional a veces puede ser mucho peor que un dolor físico. Claro, y llegando a este punto, mi querida Luz, quiero que hablemos de ese punto de quiebre en tu vida, el que te transformó, el que te ha llenado de esa sabiduría que ahora es de verdad un foco luminoso para el mundo y para las personas que nos están escuchando. Ay, Nati, muchas gracias. Sí, haciendo una historia resumida de cómo yo llegué a este camino, simplemente yo sé y yo tengo ahora conciencia que yo quería vivir en pareja y me casé muy joven, ese matrimonio no funcionó, me volví a casar, ese matrimonio tampoco funcionó y después de 2 matrimonios fallidos y de yo estar en una depresión supremamente profunda, o sea, al punto que a mí mi psicóloga me dijo: "Yo no te puedo ayudar, tú necesitas un psiquiatra, tú necesitas medicación". Em, yo lo que empecé a pensar es, pues, esto es una decisión de vida o muerte para mí. O yo salgo de donde estoy, o yo simplemente ya no puedo vivir, porque este dolor es demasiado, demasiado grande. Y yo sí contemplé el no continuar mi vida de una manera muy, muy seria, porque el dolor era tal que de verdad se convirtió en una decisión de vida o muerte. O yo salía de donde estaba y encontraba algo distinto y de verdad mi vida cambiaba, o si no, es que para mí ya no era factible seguir viviendo de esa manera. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo en un momento de iluminación, no sé, en toda la confusión y el dolor que yo estaba viviendo, sí tuve un momento de iluminación gigante y fue como una epifanía, no tengo ninguna otra forma de describirlo. Y yo lo único que pensé fue, lo único que estas 2 personas tienen en común soy yo. Entonces el problema no está en ellos, está en mí. Entonces yo soy la que tiene que resolver esa situación. Ahora, nuestra sociedad es una sociedad de, vamos a volver a verlo así, de pacientes. Yo le llevo al médico el pulmón para que me lo arregle, le llevo el hígado para que me lo arregle. Sí, además se lo llevamos por partes, ¿no? Que eso es otra historia, pero es muy interesante, ¿no? Por partes. No un cuerpo, no, por partes. Em, y al psicólogo también, y al psiquiatra también, le llevo la mente para que me la arregle. Y yo vi y entendí que el problema era que yo así no iba a salir de donde estaba. Entonces, al entender que yo podía hacer algo diferente, pero no, tampoco sabía qué era, y yo esperaba que otra persona lo hiciera por mí, y también, digamos, desde mi crianza católica, yo le pedí a Dios que me salvara, porque pues para mí era como, pues tú sálvame Dios, que al final, pues eso es lo que yo he aprendido y eso es lo que yo sé. Si yo te lo dejo a ti, tú me salvas. Yo entendí que nada iba a pasar si yo no lo hacía. Y no es porque Dios no me ame ni me tenga abandonada, sino porque la respuesta del universo, y cuando yo hablo del universo también me refiero a Dios, siempre es sí. Entonces, si tú quieres sufrir, la respuesta de Dios es sí. O sea, yo no te voy a quitar tu sufrimiento si tú lo que quieres es vivir en sufrimiento. Entonces, cuando yo entendí eso, yo pude ver que, que era yo la que tenía que actuar para que el universo conspirara a mi favor. Em, Claro, y es que tienes toda la razón porque hablando de el don más grande que Dios nos dio a la humanidad es el libre albedrío. Y entiéndase por libre albedrío es que somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso para que exactamente, se abra el mar, se abran las aguas, para que salta y aparece la red, todo este tipo de símiles, comparaciones, vienen de ahí, de da tú el primer paso y va a suceder algo.
Exactamente. Y además, por ejemplo, también entender que si nosotros realmente somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y no, esto no lo digo por ponerme religiosa, sino porque pues es una, digamos que es una creencia muy común en nuestra sociedad católica y en las sociedades cristianas. Si nosotros realmente estamos hechos a semejanza de Dios, lo que eso quiere decir no es que Dios sea un hombre o una mujer, sino que nosotros tenemos los mismos poderes de Dios, los mismos poderes creadores de Dios. Por eso es que yo puedo crear mi realidad y puedo afrontar mi realidad física y mi realidad, digamos, externa, en términos de, pues de relaciones, de mi abundancia, y la puedo crear como yo la quiero. Y precisamente desde este dolor y desde este entendimiento, claro, yo no llegué a este entendimiento solo por la gracia de Dios y por la iluminación. No, yo llegué al entendimiento, como te digo, de el tema está en mí, lo tengo que resolver yo. Ahora, yo no sabía si ni siquiera eso era posible porque en mi actitud de paciente yo también estaba esperando a que me lo resolviera. Claro. Pero, pero también es súper bonito ver que el universo es como, bueno, para todo el mundo que ahora todos usamos redes sociales, usamos Facebook, TikTok, Instagram, pues cuando nosotros le damos un video le damos clic a un video de perros en TikTok, TikTok nos empieza a mostrar un montón de videos de perros. Pues es eso, es entrenar el algoritmo del universo. Y yo me di cuenta que yo hice mi primer clic en el momento en que yo entendí que era yo la que tenía que resolver la situación. Ahí se me aparece mi cuñado de la nada un día y tenemos una conversación y me dice, vaya a este curso, yo hice el primer nivel, es interesante porque usted no, me dijo, porque usted el problema es que usted no sabe pedir. Ahí yo encontré como a mis primeras terapeutas y a mis, digamos, son como mis hadas madrinas, son las mujeres que me han acompañado en este camino, que me han ayudado a crecer, que me han dicho un montón de cosas que a mí no, ni me gustaba oír, ni quería oír, ni estaba eh, dispuesta a oír en un momento dado, pero que ahora sé que son muy necesarias. Y no solamente fueron muy necesarias para mí, sino que fueron esos puntos de inflexión que me hicieron caer racionalmente en cuenta en si yo de verdad quiero ser la consultante que estoy, que es de los que estamos hablando hoy, y quiero de verdad darle un giro a mi vida. Y ahí hubo dos puntos muy importantes. Y una de las cosas que ellas me dijeron fue, tú no sabes pedir, pero se puede aprender. Eso es una cuestión de entrenar nuestra mente y de entrenar nuestro vocabulario. Para mí ya eso fue abrirle la llave, o sea, fue la llave para la caja fuerte, para la llave del tesoro, total. Y luego la otra fue que mi realidad depende de mí. Al saber que yo no tenía que dejarle mi realidad a nadie más que a mí y, y sabiendo que estoy respaldada, digamos, por la divinidad, para mí fue súper bonito porque yo dije, listo, si esto depende de mí, yo lo hago, o sea, yo me pongo y yo lo hago. Porque así lo había hecho, digamos, cuando fui estudiante, sí, en mi carrera, en mi maestría. Y a mí me gustó mucho un ejemplo que nos dieron, una analogía que nos contaron, y era, por ejemplo, si ustedes van a un restaurante, digamos que Nati y yo vamos a un restaurante, y vamos a un restaurante y Nati me dice, Luza, qué quieres comer? Y yo te digo, no, Nati, lo que tú quieras. Tú sabes que me conviene. Ya, pero pues es que puedes escoger cualquier cosa y yo, no, Nati, no, escoge tú por mí. Tú sabes qué quiero yo. Y Nati escoge pimentones rellenos de pollo. Yo me muero porque yo ni como pollo ni me gustan los pimentones. Pero ahí también está la magia y es en reconocer de quién es la responsabilidad cuando le deja al universo, al restaurante o a Natalia, en este caso, digamos, a Dios, que escoja por ella. Claro. Y yo también estuve ahí. Yo también pedí a gritos, Dios, cambia mi vida y Dios no lo hizo. Me tocó a mí también. Y Claro, porque algo Dios, pareciendo. exacto, porque Dios respalda tus decisiones, pero Dios no las puede tomar por ti, porque precisamente ese es el libre albedrío. Somos tan libres que podemos sufrir si queremos. Entonces, digamos, al yo decir,
Entonces, ¿qué pasa ahí? En ese restaurante yo tengo muchas opciones y la opción por la que yo, digamos, por la que yo opté y a la que yo invito a todas las personas que están oyendo y viendo esto y a las personas que están a mi alrededor y a todo el que quiera de verdad cambiar su vida de alguna manera, sea que tenga un síntoma físico o un síntoma de realidad, es ustedes ya les trajeron los pimentones rellenos de pollo. Ahora tienen que decir como, sí, yo cometí el error de dejar que otro decidiera por mí. Ahora toca decirle al mesero, señor, muchísimas gracias, por favor, llévese los pimentones. Yo lo que quiero es trucha asada con patacones, para que el señor me traiga trucha asada con patacones. Y en el momento en que yo sea clara y le pida trucha asada con patacones, el señor me los va a traer. Pero eso también es muy importante y ahí lo volvemos a atar al tema del vocabulario y del diálogo interno. Si yo empiezo a decirle al mesero, señor, yo quiero un pescado, pero un pescado que no sea blanco o que sí sea blanco, o porque nosotros pedimos así, ¿no? Que no sea blanco o que sí sea blanco. Bueno, mientras que sea pescado, El que no, que tenga, no el que sea. tenga. Exacto, el que tenga. No es específico. Si yo quiero trucha, pido trucha. Si quiero, qué sé yo, si quiero bagre, pido bagre, pero tengo que ser específica. Si no soy específica, esto no va a funcionar. Y lo otro que también es muy importante es el tema, digamos que va atado al merecimiento, es, ¿será que yo sí me merezco el pescado? Hombre, en el mundo hay pescado y en el mundo hay trucha. Usted está en un restaurante y en la carta, digamos que el universo es un restaurante con una carta abierta de todo lo que tú quieras, todo está disponible para ti. Si está disponible es porque te lo mereces. Entonces, ¿por qué vas a dudar de si pedirlo o no? ¿Por qué vas a dudar de si te lo puedes comer o no? Entonces, eso va atado a tu merecimiento y a nuestro diálogo interno. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es, ¿por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, pedimos, claro, en este momento estamos hablando, pues, simplificándolo todo a un nivel de trucha con patacones, pero, por ejemplo, cuando nosotros lo que deseamos es, pues, que este proceso biológico de cáncer por el que estoy pasando se termine y empiece mi cuerpo a regenerarse y a volver a un estado de salud. Entonces, ¿será que yo sí me merezco ser saludable? ¿Será que yo sí me merezco una vida donde este proceso tenga un fin? Claro que sí. O sea, ¿por qué no? ¿No has vivido una vida antes donde fuiste saludable, donde estuviste saludable, donde te sentías distinto? Entonces, ¿qué te estás diciendo a ti mismo para pensar que lo que te mereces es estar en una situación de salud que no es la que tú quieres, que no es la que es más conveniente, o sea, más conveniente para tu cuerpo, que no es la que te hace vibrar alto y sentirte feliz y contento y a gusto y cómodo en tu cuerpo? Entonces, eso es muy, muy importante. Y es, no podemos dudar. La duda en el universo es como una interferencia. Entonces, en el momento en que yo dudo, el universo dice, este no está convencido, este no está convencido de estar sano, este no está convencido de ser millonario, este no está convencido de querer tener una pareja que lo ame, que lo apoye, que lo quiera, que lo respete, con quien construir juntos, este no está convencido. Entonces, yo sé que llegar a ese convencimiento no es fácil. Y el tema es también empezar a decirnos, listo, esto me va a pasar. ¿Cuándo? Cuando pase. Porque me estoy convirtiendo en esa persona, ¿no? Estoy creando mis pensamientos y mis emociones, los estoy cultivando para que lleguen a, a construirme como esa persona sana, esa persona en pareja, esa persona eh, con abundancia económica. Entonces, para llegar a ese momento, mientras que estoy construyendo eso, tengo que nutrir eso. Esta persona en la que me estoy construyendo es como una planta, ¿sí? Yo no siembro la semilla hoy y mañana doy frutos. Nunca se ha visto eso. Mañana no hay manzanas, tienen que esperar mucho, muchísimo. Exactamente.
Exactamente. Y también, pero también está en nosotros poder acelerar nuestro proceso, porque a las maticas les echamos abono, les echamos agüita, las ponemos al solecito. ¿Sí? Si yo pongo la pobre mata por allá ¿cómo se llama? Eh, en una bodega, pues sí, la mata va a germinar, pero a ver y cuándo, ¿no? O sea, la acción masiva también es otro de esos puntos que tienen que ver con nuestro diálogo interno. Y volvemos al tema de la pasividad y del paciente. La acción masiva está muy, muy, muy lejana del paciente. Porque en la acción masiva, por ejemplo, una persona que está en un proceso de encontrar un empleo, y miren lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo buscar trabajo, estoy diciendo encontrar empleo. Manda la hoja de vida a 10.000 partes, le cuenta a todos sus amigos que está encontrando un empleo diferente, que se mete a los seminarios sobre cómo construir una mejor hoja de vida y más atractiva. eh, bueno, hace un montón de cosas. ¿De dónde específicamente llega ese nuevo empleo? Puede ser de LinkedIn, puede ser que lo llame un amigo, el tío tenía un conocido que no lo sabemos. Pero si yo no le doy señales al universo de qué es lo que quiero, y yo estoy ahí, paciente, esperando, pasivo, nada va a pasar. Entonces, yo también, desde mi diálogo interno, tengo que decir, primero, qué es lo que quiero, cómo lo quiero, y empezar a hablarle al universo. Es muy importante que nosotros hablemos y digamos y expresemos en voz alta y en nuestros escritos qué es lo que queremos de manera específica, de tal manera que podamos llegar a esa meta que queremos construir. Puede ser, pues, digamos, nuestra sanidad física, puede ser, pues, lo que les decía, conseguir pareja, puede ser la abundancia económica, bueno, O lo nuestra que salud mental, emocional, que también es algo por lo cual usualmente no se hacen votos ni se pide, pero es tan importante mantener nuestro equilibrio y desearlo y trabajar por eso. absolutamente, absolutamente, Nati, y tienes toda la razón porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí personalmente me ayudó muchísimo para salir de una depresión profunda, diagnosticada, donde a mí el psiquiatra me dijo, a ver, como a mí me gustan este tipo de cosas alternativas, yo no me busqué un psiquiatra, digamos, tradicional. Clínico. Sí, o sea, y eso que, a ver, él es un psiquiatra clínico, lo que pasa es que él trabaja de manera alternativa. Entonces él me dijo, mire, yo no soy un psiquiatra que receta de primeras. Yo lo que hago es que yo le doy una dieta y unos ejercicios físicos y con eso empezamos a trabajar el tema psiquiátrico. O sea, empezamos, y quiero que también vean esto, como cuerpo y mente son uno, ¿no? Entonces él empieza a tratar un tema mental desde el cuerpo, o sea, desde la comida y desde el ejercicio. Y me dice como, vamos a empezar por ahí, pero yo necesito su compromiso. Si usted no es comprometida, que ese es otro punto muy importante, nosotros tenemos que tener compromiso con nuestros procesos. Entonces, claro, va a llegar un momento donde definitivamente, si usted no está siendo comprometida, el último recurso va a ser la medicación. Yo nunca llegué ahí porque yo dije, yo no quiero estar medicada, a mí no me gusta estar dopada y a mí no me gusta tomar pastillas, a no ser que sea absolutamente necesario. Eh, y me comprometí con eso. Y eso también nos muestra que cuerpo y mente están unidos. Es decir, que si yo en mi mente creo y realmente empiezo a sentirme diferente, mi cuerpo va a cambiar biológicamente, así como yo cambié mi cuerpo biológicamente para empezar a cambiar mi mente en mi estado depresivo. Y salí de ahí. En este momento yo ya no tengo depresión. Ahora, eso no quiere decir que yo no, claro, yo sigo yendo al psiquiatra porque quiero mantener mi salud mental. Yo voy a terapia todas las semanas, digamos, a terapia holística de biodescodificación, de TRE, bueno, y sigo con mis procesos, porque cuando yo descubrí que este era el camino, no solamente ya fue ver la luz, sino que fue encontrar de verdad una respuesta a poder cambiar mi vida y a darle la vuelta a ese dolor.
fue poder salir del dolor para convertirlo en magia. O sea, hoy yo vivo una vida que yo hace 4 años jamás me hubiera imaginado, ni en mis sueños más locos, jamás. Espectacular. A propósito de que estás viviendo en magia, quiero que hagamos un pequeño recorderis con la Claro que sí. Luis Ángela que estaba en esa depresión súper profunda que me contabas detrás de cámaras, que ya tenías un plan listo para ejecutar, para irte ya de este mundo porque no te lo aguantabas, no te veías más viviendo acá. Y esto lo quiero hacer a manera de espejo de que quien esté detrás de cámaras escuchándonos o con un familiar que esté viviendo un proceso similar, vean que la magia existe aunque estemos transitando un dolor del que ya no queremos. Mejor dicho, que lo que queremos es irnos de este planeta. Absolutamente, Nati. Mira, me encanta que traigas este punto a colación porque era lo que hablábamos anteriormente. Yo estaba en un dolor tan profundo y en una depresión tan profunda que yo de verdad es que yo no veía salida. Y como yo les dije, esto era una decisión de vida o muerte. En el momento en el que yo me encontraba, o sea, en ese momento en el que yo me encontraba, cuando a mí me decían, hay una luz al final del túnel, para mí, la única idea de la luz al final del túnel era otro tren. O sea, otro tren que venía a atropellarme. Sí, ya más trenes no podía yo resistir. O sea, yo ya estaba en un punto donde, de verdad, un golpe más y un golpe duro, yo ya no lo iba a aguantar. En ese, en ese, en ese sufrimiento tan intenso, en ese padecimiento en el que yo estaba, como yo no veía la luz y como yo pensaba que la luz que venía era la de otro tren, Nati, como yo te conté, yo hice un plan. Y yo no soy una persona, es chistoso porque a pesar de que yo estaba en ese sufrimiento tan profundo, yo no soy una persona de sufrir. Entonces, o sea, no me gusta el sufrimiento físico, ¿sí? Entonces, claro, para que una persona llegue como yo al punto de empezar a averiguar cuáles son las, digamos, las técnicas más comunes con las cuales las personas se quitan la vida, cómo se quitan la vida, cuáles son, que esto además es un ejercicio súper mental de prácticamente pros y contras de cuál es el mejor método y cuáles son los riesgos de cada método. Em, yo llegué a encontrar un método que era, o sea, que digamos que asusta un poquito porque es una muerte muy plácida. eh, es, em, es una cuestión donde la persona físicamente no sufre y ni siquiera se da cuenta que se muere, básicamente. Em, donde además, pues, si bien hecho el riesgo es mínimo de poderlo sobrevivir. Y yo además vivía o sea, también quiero darles un contexto, es, yo vivía sola en mi apartamento y yo no vivo en Colombia. Entonces, la posibilidad de que a mí me encontraran era, además estábamos en pandemia, o sea, imagínense ustedes quién me iba a encontrar a mí, ¿no? La vecina cuando empezara a oler, no más. O sea, a mí no me iban a encontrar, a mí no me iban a poder llevar al hospital a tratar de sacarme, eh, digamos, ¿sí? Del estado, de ese estado. Entonces, para que yo llegara allá, era tanto mi desespero, mi desesperanza, mi desolación, que yo dije, yo no puedo continuar con esta vida. Y si esto no funciona, si el camino de la magia, yo no sabía que era el camino de la magia, no tenía ni idea, pero si el camino de la magia no funciona, ahora yo sé que es el camino de la magia, pero si esto no funciona, que era como aprender a pedir y aprender a crear mi realidad, si esto no funciona, el plan B está, porque yo no voy a vivir más en sufrimiento, yo no puedo vivir en este sufrimiento, no lo aguanto más. Y era una cuestión que las personas a mi alrededor no veían, por lo que hablábamos de la invisibilidad de este dolor. ¿Por qué? Porque al final yo trabajaba normal todos los días, de 8 a 5, como todos los mortales, pero por ejemplo, bueno, también digamos en ese momento estamos en pandemia, pero antes de entrar en pandemia,
Por ejemplo, sí, yo trabajaba 8 a 5 y luego, pues el viernes por la tarde yo ya me metía en mi cama y a mí no me sacaban de la cama hasta el lunes en la mañana, que tenía que volver al computador. De resto, yo me paraba para lo estrictamente necesario, comer, dormir, ir al baño, no más. Eh, a mí no me interesaba absolutamente nada ni tenía ningún interés en la vida. Y eso todo cambió cuando yo encontré el camino de la magia. Me parece tan especial el camino que encontraste y el propósito de contarle al mundo. Para mí es muy sensible este tema. Es muy sensible. Nunca pues, a mi alrededor no he tenido eh, muertes por suicidio, pero sí en el entorno hospitalario he sabido de varios profesionales que llevan su proceso interno, que nadie lo sabe, nadie lo ve, y las tasas de suicidio en médicos, enfermeras, personal sanitario, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, son tasas que es el doble, mejor dicho, hay el doble de suicidios por la población normal, o sea, el que es doloroso, porque ¿quién se va a hacer cargo de los pacientes? Dios santo, o sea, esto hay que darle más visibilidad. Y no solamente eso, Nati, antes de que cerremos, también yo quiero traer a colación y es que ellos son los cuidadores. Y Claro. como ellos son los cuidadores, a ellos que los cuidan. Entonces, ahí hay dos puntos muy importantes. Es la invisibilidad de porque, sí, porque yo no estoy pasando por un proceso donde tengo que tomar unas pastillas, donde me ponen una quimioterapia, donde, digamos, tengo unos exámenes médicos físicos que me muestran que algo está mal conmigo. Entonces, empezando por ahí, digamos, ya hay una invisibilidad muy grande. Encima de todo, ellos son los cuidadores de esas personas em, que sí tienen, digamos, ese dolor físico muy evidente. Entonces, lo de ellos, o sea, digamos, el dolor de ellos se vuelve aún más invisible, Claro, es ¿no? más invisible porque son héroes. Haz de cuenta la Mujer Maravilla y Superman, los tenemos acá. No, ellos están diseñados para salvar a la humanidad. Pero Dios, ellos de dónde se recargan. O sea, a Superman le pones kriptonita y la Mujer Maravilla le quitas el lazo de la justicia y que se vuelven humanos. Y la kriptonita es nada, les pasó algo en su familia o tienen un problema con su pareja, su hijo ha tenido gripe y no ha podido estar acompañándolo. Hay tantas variables. Nati, y nosotros muchas veces no vemos, digamos, lo que tú dices, el humano que hay detrás del médico. Yo vengo de una familia de médicos y odontólogos. Y bueno, casados muchos con enfermeras y bacteriólogas, ¿no? Entonces, es una familia de personal sanitario, sí o sí. Una familia de pandemia. Yo soy la que me fui por otro lado. Ahora estoy, digamos, como retornando a ese mismo camino desde otra perspectiva. Pero una cosa muy interesante ahí también es que, por ejemplo, uno no se imagina el dolor que sienten ellos cuando ven a sus pacientes y cuando tratan con sus pacientes. Y, por ejemplo, eh, por ejemplo, cuando un paciente se rinde o el cuerpo de un paciente se rinde, para ellos también es muy doloroso. Es muy doloroso porque es que ellos también crean lazos afectivos con esos pacientes, especialmente, no solo, o sea, cuando son jóvenes. Eh, es muy doloroso, además, porque nosotros tendemos a identificarnos con nuestras profesiones. Y el médico y el odontólogo o sea, digamos, el personal sanitario tiende mucho a ser, es que yo soy médico, o sea, yo no soy Juan, yo soy médico. Entonces, eso también, digamos, lo que ellos viven y, a ver, en general, digamos, la vibración de un hospital o de sí, de un centro de salud no es la vibración más alta. Entonces, ellos también todo el tiempo están, digamos, que ahí sí, lo que hablábamos de el guerrero de la lucha, de mantener, la lucha en mantener tu vibración alta, en que lo que le está pasando a tu paciente no te afecte a ti personalmente, que es difícil, es casi imposible, pero es balancear todo eso. Entonces, nosotros también
necesitamos cuidar de ellos y necesitamos de cuidar de su salud mental, porque el hecho de que no veamos su dolor no quiere decir que no lo estén sintiendo y que no lo sientan muy, muy, muy profundamente. Exactamente. Miluz, ¿qué le dirías si tuvieras aquí a una persona, a Juan, sin importar su profesión, o a Pilar, sin importar su etiqueta, que están trazando un plan? ¿Qué les dirías? Uy, Nati. Mm, uf, me conmueve mucho. Yo les diría que yo comprendo profundamente por qué lo están haciendo, que comprendo profundamente el dolor que llevan dentro, pero que ese dolor pasa y que realmente, si ellos quieren, su vida puede ser distinta y pueden salir de ese dolor. Que el próximo, que la luz que hay al final del túnel no es el próximo tren que viene a arrollarlos, que de verdad hay un camino y es el camino de la magia. Y que si ellos tienen todavía la fuerza, una rayita de fuerza, un poquitico de esperanza, aunque sea la más mínima, que le den un chance al camino de la luz. El camino de la luz, yo no le voy a decir a nadie que el camino de la luz y el camino de la magia es un camino fácil de transitar, pero sí les puedo decir desde mi experiencia y desde mi dolor que es mucho menos doloroso transitar el camino de la magia y sanar, porque esa sanación también implica un dolor y un duelo, como les decía al principio, pero es mucho menos doloroso que estar donde están ellos en ese momento, trazando un plan para no continuar su vida. Yo les diría que quizás precisamente en ese dolor está la magia que los está esperando. Entonces, mi único mensaje es denle un chance al camino de la magia, denle un chance a, a descubrir que ustedes pueden aprender a pedir y pueden aprender a crear su vida tal como ustedes la quieren. Esto solamente es una etapa. Puede haber sido una etapa larga, pero es solamente una etapa. Esto también pasará. Miluz, tú te has vuelto, te has convertido en consejera, terapeuta para personas que están transitando este tipo de situaciones. Bueno, yo soy consejera y terapeuta básicamente para el que quiera terapia, ¿no? Y yo creo que todos necesitamos terapia. Todos tenemos dolores, todos tenemos heridas por sanar, pero claro, para mí, digamos en mi corazón, cuando me llega una persona con depresión y con este tipo de, digamos, de diagnóstico, de situación, les tengo un cariño especial, ¿no? Porque me veo muy identificada en ellos. Yo veo un espejo muy claro en ese dolor, siento mucho esa angustia que ellos sienten, esa ansiedad, ese dolor. Entonces, pero claro, yo igual, pues aunque la persona lo que me diga es, tengo un esguince y me quiero sanar mi mano porque me la esguincé, pues yo estoy feliz igual de ayudarlos también en ese proceso, que también es un proceso de sanación muy bonito. Lo que pasa es que es un proceso de sanación distinto. Claro, y es que cada parte de nuestro cuerpo habla de muchas emociones. Así es. Entonces, ¿te gustaría compartir tus redes si alguien se sintió súper identificado y dice, no, Luz Ángela es la persona con la que yo quiero hablar, necesito contactarla? Claro, Nati, sí. Mira, mis redes son, bueno, en Facebook, si alguno todavía usa Facebook, son así de las personas viejitas, eh, como, como yo, como ya veo que dicen mis sobrinos, como ella es viejita. Eh, es Luz Ángela Parra, así me encuentran. Eh, en, en Instagram estoy como Luz raya al piso, Ángela raya al piso Parra. Y, y bueno, me pueden encontrar por ahí en esas dos. También pues tengo mi correo, luzangelaparra@gmail. Entonces me pueden escribir en el momento en que deseen. Ahí estoy a sus órdenes. Mejor dicho, me encanta poder ayudar a la gente en su camino y apoyarlos en este camino de magia y de transformación tan lindo.
No, espectacular. Este video podcast quedó súper sensible. Gracias a todos los que se conectaron, a quienes llegaron hasta este último momento. Gracias a todos y nos vemos en el próximo. Cuéntale al mundo. Un besito.